Buenas noches a todos. Hoy desde Health Training Institute vamos a presentar un tema que va cobrando cada vez más importancia para el pediatra. Se trata de las enfermedades transmitidas por garrapatas. Son enfermedades que poseen unas características clínicas y epidemiológicas que tienen un dinamismo propio y que ha hecho que ocupe un lugar importante dentro de la nosología pediátrica. Queremos resaltar que no suele pensarse en este grupo de enfermedades porque hay tres creencias que quizás son erradas. Una de ellas es que son enfermedades raras. La segunda es que tienen un cuadro típico fácilmente identificable y que no son graves. Las diapositivas que voy a mostrarles de ahora en adelante están dirigidas a demostrarles que no es así. ¿Son raras o poco frecuentes estas enfermedades? Verán ustedes, en los últimos 20 años, estudios de distintos países y con distintos enfoques están mostrando un incremento de estas enfermedades. Pueden ver ustedes en este gráfico que presentamos acá, cómo, voy a un segundito a ver si puedo poner, cómo está aumentando y se ha sextuplicado en Estados Unidos la incidencia de estas enfermedades, y no solo la incidencia de las enfermedades, sino la cantidad de garrapatas que están infectadas con los gérmenes que ellas transmiten. Aquí tenemos, por ejemplo, la incidencia anual de anaplasmosis, de babesiosis y de ehrlichiosis transmitidas por garrapatas, y pueden ver ustedes que en todos los grupos de edad se evidencia un incremento importante desde 2010 en adelante. Este incremento ha sido atribuido al cambio climático, pero también a otros factores como el incremento en la población de ganado bovino, de ganado equino, en el incremento en el contacto con animales domésticos como los perros, en los cambios de comportamiento del ser humano con respecto a los animales, incluso en el uso de la tierra. Como pueden ver ustedes en esa gráfica, entonces hay un incremento de las enfermedades por la tríada, por cambios en la tríada epidemiológica, es decir, en el huésped, en el vector y en el ambiente. Este es un trabajo del 2018 que hace una estimación según la cual por cada 2 grados de aumento en la temperatura ambiental por efecto del cambio climático se espera un incremento del 20% de la borreliosis, de la enfermedad de Lyme, allá en las próximas décadas. En el caso de Latinoamérica aún no existe un número suficiente de estudios para poder hablar sobre qué especies y qué enfermedades están transmitiendo las garrapatas, y lo que más ha sido estudiado son las enfermedades por riqueza, que son las más reconocidas en América Latina. Sin embargo, los estudios que están reportando países latinoamericanos es que está incrementando la incidencia de ehrlichiosis, de babesiosis, de anaplasmosis. Y esto quizás en alguna medida se debe a que haya un poco más de disponibilidad de estudios moleculares. Aquí vemos, por ejemplo, un estudio hecho por entomólogos para ver cuál es la prevalencia de riquecias dentro de las garrapatas en distintos países de América. Y pueden notar ustedes que en Colombia el 17% de las garrapatas estudiadas portaban riquecias, en menor proporción en México, en Panamá, en Brasil y en Estados Unidos. Si hay más garrapatas portadoras de los gérmenes, es de esperar que también va a haber más enfermedades. Ahora bien, podríamos decir que este incremento de las enfermedades en realidad se debe a un sesgo de detección. Y es que, claro, los médicos al pensar más en este problema, pues también piden más pruebas y se detectan más, pero que la prevalencia realmente no ha cambiado,
sino que la estamos diagnosticando más. Es una posibilidad, claro. Y en segundo, que las pruebas que estamos empleando quizás no tengan la sensibilidad y especificidad suficientes para hacer diagnósticos correctos. Veamos el segundo aspecto, y es si estas enfermedades tienen un cuadro típico. Las garrapatas son capaces de crear una variedad muy importante de problemas de salud que pasan por transmisión de bacterias, protozoarios y virus, pero también pueden producir a través de toxinas problemas de salud serios e incluso pueden producir reacciones alérgicas como el alfa-gal. La garrapata inocula un carbohidrato que es una alfa-galactosa que es asumida por el sistema inmune como algo extraño y luego entonces la persona comienza a hacer reacciones alérgicas a las carnes rojas. Así que podemos ver que son muchas las enfermedades que transmite y los problemas de salud asociados a las picaduras por garrapatas. Con otro problema añadido, que se ha reportado que la coinfección puede ocurrir en más del 33% de las personas picadas por una garrapata. Es decir, la garrapata puede portar varios de estos gérmenes y transmitirlos simultáneamente a las personas. En nuestro hospital, la mayor parte de las infecciones diagnosticadas de este tipo, transmitidas por garrapatas, suelen ser múltiples, como pueden ver ustedes en ese resultado de una muestra donde vemos positivo para Ehrlichia, para Rickettsia y para Babesia. Dada la variedad de enfermedades que pueden transmitir, pues las infecciones por garrapata pueden simular un montón de enfermedades diferentes. Es decir, que pueden mimetizar distintos problemas de salud, algunos muy graves. Como pueden ver esa diapositiva, pueden ser arritmias, endocarditis, hasta síndrome de Hellman en pacientes obstétricas, paludismo, Zika, dengue, etcétera, etcétera. Pueden simular esas enfermedades. Y el agravante de todo esto es que pueden ver ustedes que las pruebas que utilizamos para diagnosticarlas tienen sensibilidades a veces muy bajas. Como pueden ver ustedes que la prueba de ELISA tiene una sensibilidad baja de 65 a 67, 85%. Hoy día la mayor parte de las pruebas que se realizan es con pruebas moleculares, es decir, reacción en cadena en polimerasa son las que más se emplean a nivel mundial y en algunos casos, como en la babesia, los frotes. ¿Qué hacemos entonces si tenemos una enfermedad altamente prevalente que tiene una enorme variedad de presentaciones clínicas y que son difíciles de tener las pruebas a la mano? No todo el mundo puede hacer una PCR en todos los hospitales de Latinoamérica. ¿Qué podemos hacer? Con la pandemia COVID aprendimos algo o se reforzó un aprendizaje que ya teníamos, que era cómo identificar una enfermedad que se presenta de muchas formas. Ustedes recordarán que el COVID se presentaba como neumonía, como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, como encefalitis, como problemas dermatológicos. Entonces los clínicos lo que hicieron fue tratar de pensar cuáles eran los fenotipos clínicos más frecuentes en esta enfermedad o de estas enfermedades. Y eso es lo que voy a presentarles a continuación. ¿Cuáles son los 4 modos grandes de presentación de las infecciones por garrapatas en el contexto de un paciente grave? Hace aproximadamente un año hicimos una revisión exhaustiva en las bases de datos médicos, viendo los casos que se reportaban y qué características clínicas tenían estas enfermedades transmitidas por garrapata, y podríamos resumir que identificamos 4 fenotipos. Un fenotipo de paciente que se presenta con neuropatía, el paciente que se presenta con cardiopatías y alteraciones del ritmo, el que se presenta con edema pulmonar inflamatorio como un síndrome de estrés respiratorio agudo y el paciente que se presenta con una enfermedad multisistémica.
Veamos las neuropatías, este modo de presentación. Se han descrito diversos tipos de encefalitis por picadura de garrapata. La más común que se presenta en el continente americano es la encefalitis por virus de Powassan. La enfermedad se presenta como una encefalitis, meningoencefalitis o incluso como una encefalomielitis. Es causada por un flavivirus y es transmitida por garrapatas principalmente de las llamadas garrapatas duras, de las garrapatas del género Ixodes. Son las mismas que, por cierto, transmiten la enfermedad de Lyme. La enfermedad, por supuesto, se debería sospechar en un paciente que debuta con encefalitis, que tiene unos cambios en el líquido cefalorraquídeo que no son específicos, es decir, no vemos cambios propios de una meningitis bacteriana, porque la glucorraquia podría estar conservada y solo ver hiperproteinorraquia. Esta enfermedad o encefalitis de Powassan es más común en América del Norte. La encefalitis por virus de Powassan pues puede tener también manifestaciones oculares porque puede dar corioretinitis y oftalmoplegia y, como les decía, puede haber cambios inespecíficos en el líquido cefalorraquídeo. Vale la pena recordar lo siguiente. En Latinoamérica, a pesar de que la encefalitis por virus del Powassan no ha sido transmitida, no ha sido, digamos, reportada con frecuencia, pero en las garrapatas de Latinoamérica se han reportado flavivirus en distintas especies y géneros de garrapata. Por lo tanto, es posible que algunas de las encefalitis que nosotros vemos, en realidad está detrás una infección por garrapatas. Vean ustedes también en otras enfermedades como la babesiosis. Este es un estudio hecho en una década en un hospital norteamericano y pueden ver ustedes que el deterioro del estado de conciencia es frecuente en los pacientes con infección por babesiosis. Pueden ver ustedes que si tienen más del 10% de parasitemia, la frecuencia de problemas neurológicos está aproximadamente en el 30% de los pacientes. Se piensa que estas manifestaciones neurológicas, especialmente en babesiosis, está ligada a obstrucción vascular, a vasculitis o a un proceso autoinflamatorio desencadenado por la presencia de la babesia. La babesia pues prevalece en climas tropicales y subtropicales. Nosotros hemos tenido varios pacientes este año y afectan el ganado bovino, el ganado equino y los perros también. Ustedes recordarán que el tratamiento es una combinación de atahuacona y acitromicina o quinina con clindamicina. Estos pacientes, si tienen un cuadro de babesiosis grave, pueden requerir una aféresis de glóbulos rojos. La neuroborreliosis es bastante conocida, es los síntomas neurológicos que acompañan a la enfermedad de Lyme, que se presenta también como una meningoencefalitis o incluso como una polirradiculoneuritis. El tratamiento es con doxiciclina oral, igual que en la erliquiosis, y se pueden requerir tratamientos muy largos, hasta de 28 días, para tratar este problema. También existe una manifestación neurológica que no está relacionada con agentes infecciosos. Le recomiendo que hay una de las oyentes que tiene la cámara prendida, sería bueno que la apagara. Y hay este problema neurológico está causado por una neurotoxina y no por un agente infeccioso. Otro fenotipo es el de las cardiopatías con alteraciones del ritmo. Nadie pensaría que un paciente cardiópata en realidad lo que tiene es una infección por garrapatas. Hay carditis asociada a enfermedad de Lyme, es decir, a borreliosis, que se puede presentar de distintas maneras, como bloqueos aurículo-ventriculares, ¿verdad? Como miocarditis, como pericarditis.
incluso como valvulopatías. Nosotros tuvimos hace poco un dramático caso de un paciente con una endocarditis, con un daño valvular importante asociado a infecciones por garrapatas. Pueden ver que la fibrilación auricular, la insuficiencia cardíaca y prolongación del QT corregido no son raros en infecciones por babesiosis, hasta de 8 o 10% de los casos. La erliquiosis también puede cursar con fibrilación auricular. Si usted tiene a un paciente de 15 años con fibrilación auricular, caramba, piense que puede tener una infección por garrapatas. El tercer fenotipo son los edemas pulmonares inflamatorios o síndrome de distrés respiratorio agudo. La babesiosis se ha asociado con esta complicación, con un edema pulmonar no cardiogénico que progresa a un síndrome de distrés respiratorio agudo. Se observa hasta en 20% de los pacientes que requieren admisión a UCI por esta enfermedad. Generalmente esta complicación se asocia con un alto grado de parasitemia y suele haber una alta mortalidad cuando se presenta esta complicación. Este es el reporte de un caso de un varón de 57 años que se fue diagnosticado con infecciones múltiples por garrapatas, anaplasma, ehrlichia y babesia, y recibe tratamiento para estas infecciones, y posterior al tratamiento desencadena un síndrome de distrés respiratorio agudo. Se piensa que esto se deba principalmente a que el paciente desarrolla una respuesta inflamatoria cuando el parásito es destruido. O sea, su sistema inmune reconoce estos fragmentos de hemoparásitos y desencadena una respuesta inflamatoria sistémica que termina afectando al pulmón. Otras infecciones, como la anaplasmosis, pueden dar derrames pleurales, consolidaciones pulmonares, etcétera, etcétera, haciéndolo muy difícil de diferenciar de una neumonía bacteriana. Y finalmente, el fenotipo que en nuestro medio es el más común. El paciente que se nos presenta con una enfermedad sistémica grave, con trastornos hematopoyéticos y hepáticos. Cualquier médico puede confundir estas manifestaciones sistémicas con un síndrome icteromorrágico por dengue, por ejemplo, con una sepsis de foco no determinado o incluso con enfermedades autoinmunes que produzcan una microangiopatía difusa. Aquí vemos, por ejemplo, un estudio que reporta datos desde 2006 hasta 2021 y encuentran 34 casos, 41% de ellos eran niños, que tienen estas manifestaciones sistémicas y que se presentan como un síndrome hemofagocítico. Vean que todos tenían fiebre, tenían citopenia y niveles elevados de marcadores inflamatorios como la ferritina, LDH, etcétera. Ninguno era un inmunosuprimido. Es decir, estas infecciones no es que afecten a la población de inmunosuprimidos solamente, puede afectar a cualquier persona que tenga un perfecto estado de salud y tenga la mala fortuna de ser picado por una garrapata que porte los gérmenes. Vean cómo una erliquiosis puede enmascarar o comportarse como una púrpura trombocitopénica trombótica en distintos casos reportados en la literatura. Puede mimetizar una leucemia, puede diagnosticarse como una leucemia en un paciente que en realidad lo que tiene es una erliquiosis, e incluso rabdomiólisis. Aquí tenemos también pacientes que con una babesiosis se presenta, es como un síndrome de HELP en una mujer embarazada. Anaplasmosis simulando un síndrome hemofagocítico y simulando una rabdomiólisis. En resumen, podríamos decir entonces que tenemos que
sospechar en una infección por garrapatas en todo paciente que se presenta con manifestaciones de infección grave sin un foco evidente, que tengan biomarcadores inflamatorios aumentados, que tengan trombocitopenia, anemia hemolítica, coagulopatía o elevación de enzimas hepáticas. Es decir, toda hepatitis, por ejemplo, que usted no pueda diagnosticar que es una hepatitis viral, vaya a buscar infecciones por garrapatas. Para finalizar, pues digamos que en esta conferencia lo que queremos es que ustedes tengan presente que las enfermedades transmitidas por garrapatas en pacientes con neuropatías, cardiopatías, enfermedad pulmonar grave y en los casos que se presenta con una infección sistémica grave de etiología desconocida, existe una posibilidad de que se trate de enfermedades, infecciones por garrapatas. Las enfermedades por garrapatas ya llegaron a las unidades de cuidados intensivos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Mm. Muchísimas gracias, doctor Gracias. Fuenmayor. Gracias a ustedes por invitarme. Interesante la imagen que nos pone para concluir. Nos ponen un dilema si querer o no querer a nuestros perros, pero quisiéramos abrir el ciclo de preguntas de las personas que participan en esta conferencia. Quien tenga alguna inquietud puede hacerla a partir de este momento. Excelente. Solo comentarios. Yo no los puedo ver, los Ah, comentarios ni las preguntas. No sé si estoy haciendo algo mal por aquí, pero no, solo comentarios. ok. No, vamos a ver, excelentes. Ajá, no más nadie comenta. ¿Alguna pregunta de los participantes? Ahí está, lo logra ver, doctor, una pregunta en el chat. No logro abrir el chat porque Ya, algo no me... eh, Si me la puedes Tania leer. López, Ujú. sí, Tania López pregunta, buenas noches, ¿existen reportes? eh, Ay, se borró, ya va. Reportes de ETG asociadas a pérdidas de audición. No conozco. Cuando revisamos la literatura no encontré algo selectivo solo para audición, sino acompañado con otros síntomas neurológicos. Por ejemplo, encefalomielitis o encefalitis. Ujú. Vamos a ver si alguien más. Excelente, muy buena información. Eh, buenas noches, doctor. Pregunta María Hernández. Buenas noches, doctor. ¿Alguno de los marcadores inflamatorios resulta más específico o sensible? Nosotros pensamos que ferritina, o sea que estos pacientes que tienen la enfermedad sistémica hay que estudiarlos como un síndrome hemofagocítico, es decir, habría que pedir LDH, ferritina, triglicéridos, colesterol, incluso plantearse la posibilidad, si ya uno tiene cierta evidencia de que es una babesia, una erliquia, de hacer un aspirado de médula ósea para demostrar la hemofagocitosis. Ahorita Sí. nosotros en cuidado intensivo tenemos un niño con un síndrome urémico hemolítico que sospechamos pudo haber sido causado por una babesiosis porque la babesia se comprobó en los frotis sanguíneos, en varios frotis sanguíneos. O sea, se ha demostrado que tenía babesia y había el antecedente de una picadura de garrapata en el cuero cabelludo. Un bebecito de apenas 2 años. Dios. Nélida Hernández, excelente ponencia, doctor. Gracias por darnos su conocimiento. Para el diagnóstico de estas enfermedades es importante el frotis de capa blanca, o no sé si es Sí, una eh, afirmación. sí, es correcto. Es una muy buena aproximación para erliquias y anaplasmas, el frotis de capa blanca. No para la babesia, porque para babesia es mejor un frotis de sangre periférica visto por alguien que pues, tenga experiencia en el diagnóstico. Hay que recordar que en el caso de babesia
es un intraeritrocitario. En cambio, Ehrlichia y Anaplasma lo que vamos a ver son mórulas en ese frotis de capa blanca. Asensio Santamaría dice, deberíamos realizar exámenes diagnósticos en pacientes con antecedentes de tener perros en su vida diaria. Perdón, no escuché bien otra vez. Deberíamos realizar exámenes de diagnóstico en pacientes con antecedentes de tener perros en su vida diaria. Yo creo que el antecedente de la tenencia de un animal es importante, pero cuando el paciente se nos presenta con un fenotipo clínico. Yo no creo que el costo de las pruebas permitiera hacer una especie de screening a todo dueño de animales. Ahora, los veterinarios tienen bastante habilidad en el diagnóstico, por lo menos de erliquiosis. Y cuando uno lleva a control a sus animales, muchas veces lo hacen el control para descartar este tipo de infecciones en el perro o en el gato. José Ángel Cova pregunta, ¿cuál es la sensibilidad de la PCR en sangre para el diagnóstico de riqueciosis? Ajá. En una de las diapositivas mostraba que se podría hablar de hasta un 93% de sensibilidad y incluso una especificidad mayor, hasta de 100% para la PCR. Ok. Del resto, pues son Sí. agradecimientos de María Eh, Hernández. Aclaro que con la PCR hay también un poquito de diferencias en el tipo de prueba, porque resulta que, por ejemplo, Ehrlichia y Anaplasma comparten material genético y podría resultarnos una prueba que nos dice que hay las dos infecciones cuando en realidad es una sola. Por eso es que hay PCR que son un poquito más específicas para los gérmenes en cuestión. Creo que no hay más preguntas a menos que alguien quiera hacerlo por la vía de audio o video. No sé si tienen acceso. Alguien preguntó, ¿algún fenotipo se relaciona de manera exclusiva y específica con el hemoparásito? No. Nosotros, claro, en nuestro medio, pero yo no lo podría asegurar para otros lugares, en nuestro medio es más común que el fenotipo de enfermedad sistémica sea el más común, pero en esos pacientes hemos encontrado anaplasmas, erliquias, babesias, etcétera. Babesia casi siempre se ha emparentado con el paludismo porque al fin y al cabo es un hemoparásito intraeritrocitario, igual que pasa con los plasmodium, y puede dar un cuadro entonces muy parecido. Lamentablemente muchos de los laboratorios tienen experiencia en diagnosticar plasmodium, pero no las babesias.